Buenas señoritas y señoritas, les contamos que hoy tenemos una palabra que está en Ezequiel y vamos a hablar acerca de los casos perdidos que reverdecerán. Imagínense tan lindo este tema. Los casos perdidos reverdecerán. Y para eso nos vamos a ir a Ezequiel 17:24. Ezequiel 17:24. Mire lo que dice. Y sabrán todos los árboles del campo, es decir, todas las personas que le conocen a usted, todos los que están a su alrededor, que yo Jehová abatí al árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. ¿Qué tal esta promesa? Cuando yo la leí hace como un mes, me impactó, me emocionó de ver Dios, no solamente el poder sobrenatural que tiene, de tener la capacidad de hacer esto, sino también de que Él promete hacerlo y de que lo hará. Miren, hay cosas que están mal, hay cosas que no son de bendición y pareciera que estuvieran cogiendo fuerza, creciendo, prosperando, a pesar de que son malas. Y resulta que Dios dice que ese árbol que se veía verde, Dios dice que lo hace secar. Las cosas que no están bien y que parece que estuvieran creciendo y fortaleciéndose, Dios dice en su palabra que las destruye, las hace secar. Y después dice, e hice reverdecer el árbol seco, y todo aquello en lo que está seco, que parece que no tuviera más vida, que no hubiese opción, que no hubiera esperanza, Dios dice en su palabra que Él lo hace reverdecer. Imagínese una plantica que ya ha sido quemada por el sol, un árbol que ya está completamente seco, es muy difícil que vuelva a florecer, pero Dios en su poder sobrenatural nos promete en su palabra que Él tiene la capacidad de reverdecer al árbol seco, es decir, lo que estaba perdido, lo que parecía imposible, Dios se encarga de darle vida nuevamente. Y esa es la palabra que el Señor nos trae hoy. Yo quiero que analicemos en todos esos prodigios, milagros, esas proezas que Dios ha mostrado en su palabra a través de toda la Biblia. Hay dos cosas en común. Y la primera es la fe y la segunda es la relación íntima con Dios para que estas cosas ocurrieran. Y ya les voy a contar algunas historias. Y la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros estamos convencidos de que vamos a recibir algo que estamos esperando de Dios, cuando estamos seguros de que nuestros ojos verán lo que pareciera imposible en lo natural, pues entonces allí es donde ocurren los milagros. Y esa relación íntima con Dios es porque vamos a ver que después de que ocurren los milagros, analizamos a las personas que los vivieron y tuvieron una relación íntima con el Señor, le buscaron de todo corazón y la palabra dice, ustedes me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Es importante buscarlo creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso yo les insisto tanto de todos los días una relación personal con Dios. En estos días Adriana me contaba que ha comprado una Biblia y me emocioné mucho, me dio mucha alegría porque es tener esa convicción de que allí está Dios, de que nos habla a través de esa palabra, que es su palabra y que podemos tener una conversación diaria con Él todo el tiempo, que cuando le necesitemos podamos llegar allí y buscarle, así como cuando usted necesita a esa mejor amiga, necesita a su mamá, a la persona de confianza y puede tomar el celular, llamarla y sabe que le va a escuchar y sabe que le va a responder. Así mismo es con la palabra de Dios. En el momento que lo necesite, usted va y lo busca, abre la palabra, ora y Él le responderá a través de ella. Y no estoy diciendo que sea que lo busquemos en tiempo solo de necesidad, estoy diciendo que todos los días tenemos esa relación con Él, pero que en cualquier instante usted puede recurrir a su presencia. Que Dios dice, yo lo he dicho y lo haré. Dios siempre cumple sus promesas. Lo que dice que va a hacer, lo lleva a cabo. Y a nosotros nos compete la parte de creer y estar en intimidad con Él todos los días. Pero ¿quién se encarga de hacerlo? Él. Dios es el que se va a manifestar con poder y de una manera milagrosa sobre su vida. Vamos a ver dos ejemplos muy claros de lo que es el poder de Dios en los casos imposibles. Y el primero lo vemos en Éxodo 14:16. Ustedes recuerdan cuando Moisés abre el mar en dos para que todo el pueblo de Israel pasara. Pues esta historia es súper conocida, pero miremos un parrafito de cuando Dios y Moisés hablan, porque Moisés, obviamente, es que si nos colocamos en el lugar de él, era un hombre muy de Dios, era un hombre que estaba en una constante relación con él, que era obediente, que lo que Dios le decía que hiciera lo hacía, que a pesar de sus limitaciones, porque recordemos que Moisés era tartamudo y aún así le obedece al Señor y va y hace conforme a lo que Dios le manda y se enfrenta a Faraón. Y bueno, y en medio de todo esto, el Señor siempre se glorificaba.
Pero llega un momento en que ya Dios libera al pueblo de Israel. Moisés sale con todos, imagínense esa cantidad de mujeres, hombres, niños, todas esas familias llegan hasta cierto lugar y se encuentran con el mar. Ya de ahí no podían pasar hacia ningún otro lugar. Miran hacia atrás y Faraón decide ir a atacarlos nuevamente. Ya se arrepintió de haberlos dejado ir. Y entonces este hombre solito, frente a esa inmensidad, toda la gente detrás de él, a espera de qué iba a pasar. Y entonces Dios le dice que haga algo en fe para que el mar se abra en dos. Obviamente, si usted y yo estuviéramos en el lugar de Moisés, tendríamos mucho temor, tendríamos angustia, incertidumbre, quizás nuestra mente empezaría a divagar si realmente estábamos haciendo lo correcto, si quizás nosotros fuimos los que pensamos en hacer eso, pero de pronto no era Dios realmente el que estaba detrás de. Son los mismos pensamientos que llegan a nuestra mente cuando Dios nos manda a hacer o a creer por algo que parece imposible o muy difícil. Quizás un mal diagnóstico, una crisis financiera, una ruptura familiar, muchas situaciones difíciles por las que las personas pueden atravesar, pero que cuando le creemos a Dios, vemos su gloria. Miremos acá qué pasa en Éxodo 14:16. Mire lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Mire que inicia diciendo, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? No es que le está diciendo no hable conmigo, le está diciendo, usted ya viene con una relación conmigo, ya nosotros hemos hablado, yo lo he respaldado, me he mostrado en su vida como su Dios, que de verdad le apoyo. Y así mismo como con Moisés, usted y yo tenemos una relación con Dios, ¿cierto? Yo sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia que contar con Dios. Tenemos algo que decirle a la gente, mire, Dios me sanó, Dios me ayudó, Dios me levantó, Dios me consoló, Dios me fortaleció, Dios me protegió, Dios me defendió. Todos tenemos aquí una historia que agradecer y que contarle a otros acerca de Dios. ¿Dios qué le está diciendo? Ya usted ha visto quién he sido con usted. Soy el mismo ayer, hoy y siempre, no voy a cambiar, le voy a seguir respaldando, amando, perdonando, ayudando, pero entonces ahora tiene que hacer algo más. Dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué nos está diciendo hoy? Que avancemos, que continuemos, que prosigamos, que siga hacia adelante, que no pare, que no se detenga. Y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. O sea, Moisés tenía que hacer algo en un acto de fe, no porque la varita fuera mágica, no porque el levantar la mano significara algo. Lo que estaba diciendo Dios es, tome actos de fe, de pisadas de fe. Cuando usted camina en fe, creyéndole a Dios por algo que Él le ha dicho, pues entonces Dios abre ese mar en dos. Dios se encarga de hacer las cosas imposibles, toda una realidad para usted. Y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. O sea que la bendición, cuando usted le cree a Dios, no solamente le cobija a usted, agrupa a su familia, guarda a los que están a su alrededor, bendice, esto se extiende a muchos más. La bendición de Dios es abundante. Y si para usted hay mucho, para los que están a su alrededor también. Así que créale a Dios, avance y obedezca conforme a lo que Él está mandando, porque sus ojos verán la gloria que Él ha preparado para usted. Y ahora miremos un segundo ejemplo. Yo sé que todos también conocen la historia de Lázaro. Lázaro y sus hermanitas, ¿se acuerdan? Que eran muy buenos amigos de Jesús, que tenían una buena relación con el Señor, pero resulta que un día Lázaro se enferma y se muere. Y todos también recuerdan que Jesús lo resucita, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa en esa historia. Y está en Juan 11, 3 al 6, para que en la casa lo lea con calma y permita que Dios le hable mucho más. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Eso sonó como a reclamo, ¿cierto? Como a reclamo, como a chantaje también. Mire, el que usted tanto quiere y está enfermo. Eso también nos muestra que el hecho de que Dios nos ame no significa que estemos libres de situaciones de dolor. Incluso Jesús en su palabra nos lo advirtió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, cuando estas dos hermanas le mandan a decir a Jesús, mira, el que amas está enfermo, uno, están demostrando fe, saber de que si recurrían a Jesús iban a hallar alguna respuesta, iban a encontrar solución a lo que Lázaro estaba atravesando. Lázaro estaba muy enfermo, tanto que falleció.
Entonces, cuando usted y yo nos acerquemos a Jesús, acerquémonos con fe, con seguridad. Ellas sabían que en Él iban a obtener esa respuesta. Y entonces cuando Jesús escucha esto, dice así, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Miren, el Señor ve las situaciones adversas que atravesamos muy diferente a como nosotros las vemos. El Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y Lázaro sí se murió. Entonces, cuando nosotros vemos las situaciones que ese árbol seco que ya no da más, ese árbol bajo que pareciera que no fuera a crecer, ese árbol frondoso al que nosotros decimos imposible, no me puedo enfrentar, esto ya creció, esto se aumentó, las cosas no van a cambiar, pues entonces Dios lo ve de una manera diferente. Dios ve un propósito detrás de. Dios ve cómo Él se va a manifestar en gloria para que usted se fortalezca en su fe y para que otros también crean. Entonces Él dijo, esta enfermedad no será para muerte, sino para la gloria de Dios. Mire, recuerde que todo lo que usted atraviese como hijo de Dios, siempre va a ser para la gloria de Él. Por eso nos dice en su palabra que le demos gracias por todo, porque es que Él tiene un detrás de, tiene un propósito que va más allá de lo que a nosotros nos duele, de lo que nosotros vemos en nuestros ojos naturales. Y entonces en el versículo 4 dice, oyéndolo Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cómo es que si los amaba tanto? Porque acaba de decir que Jesús amaba mucho a Marta, María y a Lázaro, que eran 3 hermanos. ¿Cómo es que se queda otros 2 días más donde está? O sea, cualquiera en el lugar de Jesús sale corriendo para donde Lázaro y va y lo auxilia y no permita que fallezca. Y no permite que esas hermanas atraviesen un dolor tan grande de perder a su hermano. Pues resulta que Jesús no actúa como usted y yo pensamos que debería de actuar. Y esa es otra cosa, debemos aceptar a Dios tal cual como Él es. No estar demandando de Dios que haga las cosas así como yo creo que deberían ser. Porque es que si no, nosotros seríamos más sabios que Dios. Y entonces, Señor, es que tú deberías, es que Señor, si tú hubieras estado, es que si tú hicieras esto, es que si tú vinieras, que si tú me ayudaras. No, así no obra el Señor. Nosotros clamamos a Él con confianza, obedecemos lo que nos mande a hacer y esperamos y creemos. Eso es lo que nos compete. Y Dios se mostrará y Dios actuará a nuestro favor. Y los años de conocer al Señor me han demostrado esto, que cuando descansamos en Él, cuando estamos con esa convicción, Dios proveerá, Dios se glorificará, el Señor hará, Dios vendrá a mi ayuda. ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿En qué momento? Ni idea, pero lo hará. Porque el que dijo es fiel y lo hará, dice su palabra. ¿Qué pasó? Se quedó 2 días más. ¿Comprendemos por qué actúa de esa manera? Más adelante sí, pero en ese momento ni ella ni nadie lo comprendería. ¿Cómo es que se queda 2 días más y sabe que está tan enfermo Lázaro? Llega la noticia. Se queda 2 días más en el lugar y otros 2 días de camino, pasan 4 días y ya había fallecido Lázaro. Cuando llega Jesús ya llevaba 4 días de haber muerto, ya estaba en una cueva, ya lo habían vendado. Y entonces dice en el versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Qué les acaba de contar? Dios ve las cosas diferentes. Él no estaba dormido, él estaba muerto. Pero ¿qué dijo Jesús? Él duerme. Dios ve la situación final. Nosotros vemos el inicio, el proceso de lo doloroso, pero Dios nos ve como producto terminado. Dios lo vio dormidito para despertarlo, para resucitarlo, ya bien, ya sano. Y yo quiero que usted empiece a verse así. Es importante que empiece a verse como el producto terminado de Dios. Si hay una situación de enfermedad, mírese, visualícese, y no le estoy hablando de metafísica, le estoy hablando de lo que la palabra de Dios nos enseña, de la mente de Cristo, de cómo la mente de Jesús actúa diferente a la nuestra. En la mente de Cristo usted va a empezar a visualizarse como una persona totalmente sana, fuerte, libre, disfrutando de su familia. Utilice todos los sentidos. En esa visualización véase, huela los lugares o lo que se está comiendo totalmente sanito. Escuche qué le están diciendo acerca de la sanidad, cómo la gente glorifica a Dios a través de lo que usted, de lo que hizo en su vida, en su salud.
empieza a visualizarse cómo habla, dando testimonio acerca de lo que Dios hizo en usted. Sienta en su espíritu, palpe cómo toca los lugares donde quizás estaba enfermo, ahora está completamente sano. Y eso mismo hágalo en cualquier situación que usted esté atravesando, si es en algo financiero, familiar, de pareja, en lo que sea. Empieza a visualizarse como producto terminado, con el milagro ya hecho. Esto le va a permitir demostrarle a Dios fe. Y cuando le demostramos a Dios fe, ocurren milagros. Estamos creyendo y obedeciendo. Miren lo que pasa después. El versículo 15, 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, ellos como nada que entendían de qué estaba hablando, le dijo, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. No se estaba alegrando de que él hubiera muerto, porque Dios se compadece de nuestro dolor, de lo que estaban atravesando ese par de hermanas al ver a su familiar ya que hubiese partido. Está alegrándose porque él sabe lo que va a pasar a través del milagro que va a operar. Sabe que su fe se va a fortalecer, que ellos van a creer, y no solamente ellos, sino toda la gente que se dio cuenta de la resurrección de Lázaro. ¿Ustedes creen que la vida de ellos volvió a ser igual? Estas personas obviamente se convirtieron a Jesús, fueron salvas, encontraron la eternidad con Él, porque vieron un milagro. Y eso mismo Dios quiere hacer con su vida y con los que están a su alrededor. ¿Cómo termina la historia? Todos saben que llega Jesús, llama a Lázaro, sale de la cueva, manda que lo desaten, que le quiten todas las vendas, y Lázaro vuelve a la vida. Es una de las resurrecciones que está en la palabra de Dios, una de las tantas que están escritas ahí en la Biblia. Y yo pienso que Dios permitió tantas resurrecciones porque es lo que nos parece más imposible, valga la redundancia, y es que algo que esté muerto vuelva a la vida. Y les cuento que esto es lo que Dios nos está prometiendo hoy con esta palabra de Ezequiel, de que el árbol seco reverdecerá. Y es que el Señor tiene la capacidad de traer a la vida lo que se había perdido, lo que estaba muerto, lo que usted dijo, ya aquí no hay nada que hacer. Pues Dios tiene la última palabra, y la palabra de Él es que reverdece, de que tiene planes y propósitos que van mucho más allá. Y que el árbol que se veía sublime será batido. Eso que usted dice, esto tan duro, tan difícil, no está bien, pero veo que crece y crece. Dios se encarga de abatirlo, de echarlo abajo. Y miremos que hay unas cosas en común, que hay un patrón que se repite en todas las historias milagrosas. Y yo quiero que juntos los podamos identificar. Asimismo, cuando Dios hace ese milagro de que Jonás está en la barriga de un pez, así como cuando David y Goliat, y David derrota a Goliat con una onda y una piedrita, sabiendo que nunca se había enfrentado a un gigante, ni había sido hombre de guerra, era un pastor de ovejas. Asimismo, como cuando Job vuelve a recibir y Dios restaura todo lo que Job había perdido, incluso su misma salud, su familia, sus colaboradores, sus fuentes de ingresos, o como cuando resucita también el hijo de la viuda, que Eliseo genera esta resurrección, o también cuando Naamán, el capitán de este ejército, se llena de lepra y Dios, a través de un acto de obediencia de Naamán, lo sana, lo libra de esa lepra, o cuando Daniel es liberado del foso de los leones, que no le tocaron ni una sola parte de su cuerpo, o cuando Jesús es vendido por sus hermanos y el Señor lo enaltece y lo lleva hasta ser el segundo al mando de todo el lugar donde estaba. Y así podemos contar muchísimas historias del gran poder y de las cosas gigantes que Dios ha hecho. Y eso mismo quiere hacer en usted. Entonces vamos a analizar rápidamente cuál es ese patrón. Ya dijimos que la fe, ¿no? La fe y la relación íntima con Dios todos los días son el fundamento. Pero ahora vamos a analizar ese patrón. El primero, la intervención divina. Y es que lejos de Dios nada podemos hacer. Si sacamos a Dios de la ecuación, los milagros no van a ocurrir. Porque es que, y alguien podría decir, ay, Lizeth, pero yo he visto cosas y gente que ni siquiera cree en Dios. Por un lado les cuento, las cosas pueden volver a aparecer. Y si Dios no está allí, solamente el Señor sabe cómo podríamos fortalecernos. Y además de eso, si las cosas mejoraran, pero partimos de este mundo sin el Señor, ¿para dónde nos vamos si solamente en Él hallamos salvación? Entonces, el Señor es indispensable para que su gloria se manifieste y sea para siempre, sea duradera. Porque como Él es el mismo ayer, hoy y siempre, si hoy sucede algo y Dios no lo quiera, en un año, en 2 años, pasó cualquier otra cosa, el mismo que le levantó, le fortaleció y le ayudó,
le va a volver a ayudar. Segundo, la fe. Todas estas personas demostraron fe, creerle, convicción a lo que Dios les había prometido. Tercero, obediencia. Es importantísimo que usted actúe, que hagamos conforme a lo que Dios nos manda, sin cuestionarle, sin entrar en esa incredulidad de, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Ustedes saben qué pasó con Naamán cuando el siervo le dice, mira, es que tiene que ir a bañarse al Jordán 7 veces? Y él dijo, ¿cómo así que al Jordán? No puede ser un río más bonito, un lugar diferente, no puede ser de otra manera. No, simplemente obedezcamos, creámosle a Dios. Cuando él vio que la lepra seguía aumentando, pues le tocó obedecer, y cuando obedeció, vio la gloria de Dios y fue totalmente sano. Entonces, obediencia sin cuestionamientos, hacerlo creyéndole a Dios ciegamente. Lisette, y si yo soy la que me estoy inventando eso, y yo pienso que Dios me está mandando a hacer algo, y realmente no es Dios, sino que es mi mente que se puso a volar, pues le cuento que cuando usted actúa en fe, creyéndole a Dios por algo, convencido de que ha sido Dios, Dios le respaldará, Dios le ayudará, porque Dios está viendo que le está creyendo a él. Y si no es por allí, lo tomará de su mano y lo llevará hacia el camino correcto. Y le hablará a su corazón, o le hablará a través de su palabra o a través de terceras personas, y le orientará. Pero lo que Dios quiere ver es un corazón dispuesto, un corazón que le crea y un corazón que actúe, que haga, que dé muestras de fe. Recordemos que una fe sin obras es una fe muerta. Hay que actuar para demostrar que realmente le estamos creyendo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile al pueblo que avance, que marchen, que sigan, levanta tu mano, extiende tu vara y el mar se va a abrir. Tercero, un cambio radical. ¿Ustedes creen que las personas que experimentaron todo eso, la vida siguió siendo las mismas? No, es importante que usted y yo nos decidamos a ser nuevas criaturas en Cristo, a que si le recibimos en nuestro corazón, nuestra vida sea transformada. Miren, yo llevo más de 20 años de conocer de Dios y el Señor sigue cambiándome y el Señor sigue haciendo cosas diferentes en mi vida y me sigue moldeando y me sigue haciendo esa obra perfecta a la que quiere llevarme a ser. Entonces, es muy importante que nos dejemos orientar, que tengamos esa mansedumbre, esa humildad en el corazón de decirle al Señor, Señor, tengo muchas cosas que cambiar, yo necesito que me ayudes, que me transformes, que me cambies, que me muestres, que todo pecado oculto que haya en mi vida salga a la luz, porque esos pecados ocultos son las cosas que nosotros decimos, yo pienso que estoy actuando bien, yo pienso que todo en mi vida está en orden, pero mentira es que hay cosas que estamos haciendo que no son del agrado de Dios y que no las hemos identificado, pero cuando su Espíritu Santo entra en nosotros nos trae un convencimiento de pecado, de justicia, de juicio, que nosotros decimos, uy, claro, yo cómo es que estaba haciendo esto, cómo es que yo estaba pensando de esta manera, cómo esas intenciones, ese rencor o eso que había en mi corazón, que antes lo veíamos como normal, ahora el Espíritu de Dios trae un convencimiento diferente. Entonces, permitirle a Dios que realmente haya un cambio radical en nuestra vida, unos frutos dignos de arrepentimiento. Y el siguiente punto es un propósito mayor. Recordemos que detrás de cada intervención divina hay algo que va mucho más allá, hay un propósito que va detrás de todo lo que usted está viviendo. Entonces, pregúntele al Señor, allí donde está, Señor, esto que estoy viviendo, ¿qué propósito tiene? ¿Qué planes tienes con esto que yo estoy atravesando? ¿Cuál es tu plan detrás de todo esto? Porque sé que hay un propósito mayor, Señor, lo he visto en tu palabra a través de tus enseñanzas y yo sé que con mi vida está ocurriendo lo mismo. Entonces pregúntele al Señor, Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu plan, tu propósito en esto que estoy atravesando? Y Dios le mostrará que es grande, que es maravilloso, que es de bendición para usted y para muchos. Y el siguiente, la demostración de poder. Recordemos que Dios demostró poder en todas esas cosas que hizo. Dios quiere demostrar su poder en su vida. A través de usted quiere mostrarle a la gente que Él sigue siendo el mismo Dios, que nos sigue amando y que está presto para obrar en prodigios, en milagros hoy en día. Lo mismo que hizo en ese tiempo lo quiere hacer hoy y lo seguirá haciendo mañana. El otro es una transformación personal. Recuerde que todo lo que usted viva de la mano de Dios es para que crezca espiritualmente y de una manera personal. Y finalmente, un mensaje para las nuevas generaciones. ¿Ustedes creen que cuál fue el legado que nos dejó Moisés, Job, Abraham, Isaac, Jacob y bueno, todos estos personajes de la palabra? Un legado que hoy sigue hablando a través de ellos. Usted y yo seguimos hablando, transmitiendo de estas personas. ¿Qué legado le queremos dejar a la gente que nos conoce, a nuestros hijos, familiares, amigos? ¿Cómo quieren que le recuerden?
como esa persona fuerte que le creyó a Dios, que alcanzó grandes cosas porque le creyó a Él, que se mantuvo firme, que perseveró a pesar de todas las dificultades y que no se alejó, no se apartó de Él, o que quizás nos recuerden como personas de derrota, de incredulidad, ¿no? Usted es parte de esos personajes bíblicos. La historia se sigue escribiendo a través de sus hijos. Entonces, que usted sea parte de los que muchos recuerden como esa persona que le creyó a Dios, que se mantuvo firme y que impactó en fe la vida de otros. Amén. Una persona de fortaleza en Cristo. Yo sé que en nuestras fuerzas, pues, ¿qué podríamos hacer? Somos muy débiles, somos humanos, tendemos a entristecernos, tendemos a sentir derrota, a sentir que no podemos, pero con Dios a todo podemos hacerle frente. Escrito está, dice escrito está, hecho está.